Ah, colocan, tiene que activar el compartimiento para Ah, colocar la ponencia. ya, claro. Ah, Sí, pero buenas noches a ustedes. Sean bienvenidos al evento anual de la coordinación social. Yo soy Bernardo Ferreira, soy coordinador y para quien no sabe, yo soy gerontólogo y, y profesor, actualmente profesor universitario. Am, Hoy tengo una temática muy importante para hablar que es acerca de aislamiento social y la soledad. Entonces ahora voy a compartir la tela. Eh, sí, ya está, sí, Bernardo. sí, 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 sí. Ok. Como, como tú estás en la medianoche prácticamente, mejor es que No, inicie. no, no, aquí Sí, ahora son 11. Ahora cambiando la hora. perfecto, Entonces, no hay problema, adelante. Ujú. sí, ok. Déjame por la ponencia. Ok. ah, entonces, yo tengo hoy este tema que es aislamiento social de las personas mayores. ¿Qué soluciones es que existe para esto? Las informaciones, yo puedo decir que la fuente es de lo website de la Servicio Nacional de Salud de Portugués, que es una entidad certificada de Portugal, que contiene muchas informaciones acerca de estas temáticas, incluyendo acerca de este tema que voy a hablar. Entonces, para comenzar, ¿qué es esto do aislamiento social? O aislamiento social es la falta de contacto social, principalmente cuando hay falta de contacto social o familiar, falta de participación en la comunidad o el mundo exterior, o entonces ausencia de dificultad para acceder a los servicios que existen en la comunidad y entre otras entidades. ¿Quién es que puede sufrir de este aislamiento social? Ah, perdona, voy a tener que parar de compartir la tela Ujú. porque yo he hecho un hijo, pero no interesa, no es necesario pasar al próximo. Es esto. ¿Quién puede sufrir el aislamiento social? Es cualquier persona, hombres, mujeres, en todas las etapas del ciclo vital, casados y solteros, personas empleadas y desempleadas, o incluso personas que residen en entornos rurales y urbanos y pueden sufrir este aislamiento social. Y después, ¿existen factores de riesgo para el aislamiento social? Sí, como es obvio, existen condiciones psicológicas y sociales a las que están expuestas a las personas que pueden aumentar el riesgo de aislamiento social. Por ejemplo, tenemos la enfermedad mental grave, la enfermedad crónica, la movilidad reducida, discapacidad, por ejemplo, la sordera. Tenemos la dependencia de sustancias psicoactivas, ser un cuidador informal permanente y características específicas del contexto de trabajo. Y ahora paso a otra cosa que también ha dicho en el inicio, que hablar lo que es la soledad. Que esto vamos a hacer aquí la comparación entre la soledad y el aislamiento social. La soledad es un sentimiento subjetivo y está relacionado con la falta de contacto, el sentimiento de pertenencia y o el sentimiento de estar aislado. Por otro lado, es un sentimiento de soledad puede interferir con la nuestra calidad de vida y de las personas en general.
¿En qué dimensiones una persona puede sentir la soledad? La persona siente que no puede contar con nadie o que la red de personas que tiene es suficiente, no es suficiente para sus necesidades. La persona solitaria también puede sentir en algunos casos que no tiene acceso a un conjunto de servicios o recursos sociales, ¿verdad? Y después, ¿a quién puede afectar la soledad? Todo el mundo, en algún momento de su vida, puede sentirse profundamente solo y incomprendido. Las personas en situación de soledad son aquellas que sienten que sus relaciones con sus amigos o compañeros son menos que lo que les gustaría, soledad social, o aquellas que no tienen una relación íntima o un vínculo afectivo estrecho, como por ejemplo un mejor amigo. Esto es la soledad psicológica. Y después, la cuestión principal de estudio. ¿Es lo mismo aislamiento social y soledad? No. Con estas dos definiciones y las características, podemos decir que no es la misma cosa, pero el aislamiento social puede provocar sentimientos de soledad. Esa es la gran diferencia y comparación entre estos dos conceptos. Y ahora puedo mostrar algunos datos que existen sobre este estudio en Portugal sobre la soledad. A un estudio de más de 1.200 personas entre los 50 y 61 años, que encontró que el 20% son mujeres y 7 son hombres que sufren esta cuestión de soledad. También las personas con menor nivel educativo experimentan más soledad, y esto son 26%. El sentimiento de soledad aumenta con la edad. El 10% de las personas entre los 50 y 64 años. 27% tiene 85 años o más, tienen este sentimiento de soledad. El más frecuente es en viudas que en casadas, tener este sentimiento de soledad. Después, otras preguntas importantes a hacer aquí, que ¿está rodeado de gente resuelve el sentimiento de soledad? No. Un ejemplo de esto son las personas que viven en sus casas, rodeadas de mucha gente, pero pueden sentirse solas. Después tenemos vivir solo, ¿es siempre sinónimo de sentirse solo? No, como ha mencionado, la soledad también la sienten las personas que conviven con otras personas. Y después, ¿solo las personas mayores se sienten solas? No, el sentimiento de soledad puede surgir independientemente de la edad y o condición de la persona. Y, y ahora, ¿existen factores de riesgo comunes para el aislamiento social y soledad? Sí, existen varios factores de riesgo para el aislamiento social y o soledad. Tenemos la pobreza, presiones financieras, puede imposibilitar la realización de actividades sociales o de ocio. Tenemos la institucionalización, el ingreso de personas en instituciones como centros de rehabilitación, centros de día o residencias de ancianos puede dificultar su integración social. La disminución del estado de salud, la baja movilidad o accesibilidad facilitan el aislamiento social. Tenemos la arquitectura residencial de las casas,
La organización de la vivienda puede conducir al aislamiento físico de las personas. Tenemos también la ausencia de cónyuge, amigos o compañeros, las personas que no tienen hijos, se jubilan, enviudan, pierden a otros familiares, amigos cercanos o son abandonados por familiares, especialmente si son personas mayores. Tienen un mayor riesgo de aislamiento. Después también los episodios negativos repentinos, por ejemplo, la muerte de un cónyuge o una mudanza, el desempeño del trabajo desde casa, pueden desencadenar aislamiento y soledad. Y también tenemos aquí la cuestión de la violencia, que las personas sufren abusos y pueden también surgir más aislamiento social también. Después tenemos la enfermedad mental, la depresión, por ejemplo, representa un factor de riesgo de aislamiento y soledad. Y por fin tenemos los cuidadores informales, que están más expuestos a situaciones de aislamiento, mala salud física y mental y alejamiento del mercado laboral. ¿Existen algunos factores protectores de solidariedad y aislamiento social? Sí, la existencia de armonía familiar y la ausencia de conflictos, así como una buena autoestima, autonomía y orientación social positiva, son factores que pueden ayudar a evitar tanto la soledad como el aislamiento. Además, la voluntad de aceptar el apoyo de sistemas externos al entorno puede reforzar la capacidad del individuo para afrontar los mejor de las situaciones. Después, en la sociedad, ¿cómo podemos ayudar a combatir el aislamiento social y la soledad? Todos nosotros tenemos el deber de crear espacios, oportunidades para las personas que participen en actividades sociales, culturales, recreativas, deportivas y espirituales. La ayuda puede manifestarse en diferentes niveles. Tenemos en casa o en el trabajo, e invitar a un amigo, un vecino, al colega a tomar un café y charlar, hablar un poquito. El trabajo, podemos intentar mantener relaciones sociales auténticas con los compañeros, mostrando interés por su vida personal. También compartir información sobre iniciativas sobre la comunidad es mucho importante. Haber mucho trabajo comunitario, sobre todo de instituciones o de entidades gubernamentales para hacer estas iniciativas, para traer más, conseguir am, colocar las personas más activas. Cuando no hay proximidad, envía un mensaje de saludo a su puerta. A veces en las aldeas aquí en Portugal, muchas veces acontece que nos vemos a algunas personas mayores en las en las puertas y después nos decimos buenos días, buenas tardes. Es un espíritu mucho portugués y entonces las personas mayores les gusta mucho cuando le damos esta atención. Fomentar la interacción entre personas que viven solas también es mucho importante. Y después, mucho importante, la inclusión de las nuevas tecnologías de comunicación que pueden facilitar la comunicación y la convivencia a la distancia. Y claro, es mucho importante eh, los proyectos organizados por los municipios, que las cámaras de cada ciudad, cuando promueven muchos proyectos que estimulen la cuestión de la comunidad. Para mí es un punto más importante que es una forma
que puede envolver todas las personas independientemente de la edad. Y ahora paso a las preguntas. Eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer sobre esta cuestión. No sé si fue mucho claro o sucinto también. Un comentario breve nomás. Sí, solamente, no, realmente que has hablado ampliamente sobre el tema y me pareció muy importante realmente todo lo que has hablado sobre el aislamiento social y que también has incluido el tema tan candente también como el de la soledad. Me parece excelente. Sí, es mucho importante hablar de estas dos temáticas porque muchas personas hacen mucha confusión, confunden mucho los dos termos. Entonces es importante hablar estas dos perspectivas de eso. Entonces, si ya, si, los micrófonos, ya, ahora sí. Pues, Entonces, si no bueno, hay sí. más preguntas, muchas gracias. Es mi ponencia sobre la temática. Ajá. Entonces, tú continúas con la presentación. Ahora ah, A ha Mercedes terminado la Rodríguez. mía, ahora vamos a pasar para Mercedes. Es Ajá. verdad. Voy, Gracias. voy ahora a interrumpir el compartimiento. Ah, ya, verdad, sí. Bueno, no hay problema porque nosotros ya la conocemos bastante. Bueno, realmente Mercedes Rodríguez Ramos, una profesional ya de bastante trayectoria, es magíster en gerontología. Su carrera trabajo social, ¿no? Licenciatura en trabajo social y tiene magíster en gerontología. Además de otros estudios, porque caramba, Mercedes ha tenido realmente muy curiosa, siempre ha querido tener mucho más conocimiento, porque realmente, y por eso es que también desarrollan una importante labor también una importante labor social, diríamos, ¿no? Porque ahora creo que caminando Cande, no sé, algo así. Siempre. Sí, Es una sí. persona, Mercedes es una persona muy inquieta y eso es muy positivo también. Sí. Sí, gracias, Luis. Sí. Estoy viviendo un poco todo lo que significa el proceso de envejecimiento realmente, ¿no? Está Sí. dejando algunas responsabilidades obligatorias que tenía. Este, Ujú. concretamente no se puede vivir sin hacer nada y más cuando uno ha tenido un ritmo determinado ya, te obligas, entre comillas, a desarrollar algunos proyectos y como sabes tú, nosotros tenemos la asociación Caminando que la hemos reformulado hace un buen tiempo atrás y estamos desarrollando a través de ella todo un trabajo efectivamente, como dices, voluntario y especialmente en provincias, en los lugares más alejados de nuestro país, Muy bueno. referido a todo el trabajo justamente que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Nosotros estamos trabajando mucho en esta formación de lo que vendría a ser esta cultura del cuidado y del autocuidado, ¿no? Porque consideramos realmente que el tema del cuidado tiene que partir de nosotros para comenzar, ¿no? Nosotros tenemos que ser responsables porque, de acuerdo a las investigaciones que venimos haciendo, vamos encontrando que que la temática del cuidado la asignamos, la responsabilidad del cuidado, de nuestro cuidado, al sistema de salud en sí. Le echamos la Ujú. culpa al médico, a la enfermera o a quien quieras, más no miramos nuestra responsabilidad, ¿no? Y consideramos nosotros que para el éxito de cualquier política de cuidado,
se tiene que partir por la autopercepción del cuidado, ¿no? De tu responsabilidad frente a tu vida, frente a tu cuerpo. Y si tú quieres cuidarte, tienes que empezar pues primero a conocerte, ¿no? Entonces, en la asociación estamos trabajando mucho esta dinámica, esta temática, diré, con unas dinámicas muy bonitas, muy interesantes. Estamos aprendiendo a manejar una vez más nuevamente los papelotes, los papelógrafos, porque en distritos y en provincias y en comunidades es muy difícil todavía el sistema de Internet y la gente no se acostumbra mucho, porque cuando tú le pones ahí la pantalla se duerme, ¿no? Es como que les estás pasando un cine. Entonces, sí, de verdad. Entonces, estamos viendo de que hay que buscar otras alternativas mucho más participativas, ¿no? Estrategias metodológicas más participativas en la comunidad, y una de ellas son los diálogos, el diagnóstico en paredes, etcétera, etcétera, lo cual nos está dando también satisfacciones bonitas, ¿no? Entonces, como dices, es verdad, ahí nos tienes trabajando esta temática de esa manera, y eso también nos da pie a tener que ver a nosotros el tema, el tema del cuidado y del autocuidado, no solamente como unas actividades sencillas, fáciles, porque cuando tú hablas esto y quieres presentar este tema a las distintas instancias de trabajo en las comunidades, llámese los gobiernos regionales, las municipalidades, no toman importancia, ¿no? O sea, toman el cuidado y el autocuidado como un tema tan sencillo, tan fácil, que no merece y que no amerita mayor preocupación, ¿no? Cuando en realidad este tema del cuidado, ¿no? Este tema del cuidado y el autocuidado es trabajar conceptos, es trabajar novedades teóricas, porque se está trabajando mucho, se está estudiando e investigando muchísimo este tema, ¿no? Hay metodologías en relación al cuidado, al autocuidado, ¿no? Es una temática que aparentemente, como digo, parece sencilla, ¿no? De abordarla o de tratarla y desarrollarla. Se menosprecia mucho generalmente su gran importancia, y nosotros lo tenemos que relacionar directamente con el bienestar, ¿no? El cuidado está directamente relacionado al bienestar. También está relacionado con el sistema económico, también está relacionado con las relaciones de género, con las relaciones familiares, ¿no? O sea, el cuidado no es una cosa aislada, ¿no? El cuidado tiene mucho que ver al final en la calidad de vida, ¿no? Y también, hablando ya en cuestión de derechos, en el resultado de la aplicación, ¿no? De las propias leyes, ¿no? De nada sirve que la ley sea muy bonita y esté muy escrita, y al momento de que tú vas a querer desarrollar estas políticas, estas leyes, no tienes forma de cómo la comunidad las reciba, porque no está percibiendo todavía sus propios niveles de responsabilidad. Entonces cae en saco vacío y nuevamente caemos en este círculo vicioso de echar la culpa de nuestra situación de salud a otros, más no vemos todavía la responsabilidad nuestra y creemos nosotros de que tenemos que trabajar ese tema, ¿no? Por eso que el título del conversatorio de hoy día era ese, ¿no? El cuidado como derecho, pero también como responsabilidad, ¿no? Sí, es un tema muy, muy interesante, ¿no? Esto. Es bueno recordar que el tema del cuidado en América Latina, recién hace unos 20 años, quizá un poco más, se pone en evidencia, ¿no? Y se convierte en un objetivo de estudio y de análisis, especialmente por esas repercusiones grandes que se van dando al reconocer la interrelación con la vida cotidiana y la calidad de vida de las personas y de las comunidades. Pero básicamente se pone de manifiesto cuando las mujeres salen del hogar y se van a trabajar afuera y, entre comillas, descuidan la salud de su familia, ¿no? Entonces, ahí empieza la gran preocupación del cuidado, el famoso análisis que se viene haciendo, ¿no? Y partimos nosotros, pues, de reconocer ahí que el tema del cuidado ha sido asignado como una tarea obligada a las mujeres de las familias, ¿no? Son las mujeres las que cargamos el tema del cuidado, ¿no? Ya sea la mamá, la abuela o la hija mayor, ¿no? Y se va a encargar del trabajo de cuidar a toda la familia, ¿no? Muchas veces dejando de lado, ¿no? Sus propias expectativas de vida, ¿no? Y es más, no solamente expectativas, sino en un empobrecimiento paulatino, porque ese trabajo no va a ser remunerado, no va a ser reconocido, ¿no?
Entonces, es todo un problema que hoy se viene trabajando, ¿no? Y se vienen desarrollando muchísimas investigaciones, ¿no? Donde ya se va considerando, ¿no? El tema del cuidado, como lo establece, por ejemplo, María Ángeles Durán, va a establecer que el cuidado proporciona tanto subsistencia como bienestar y desarrollo, ya lo define, ¿no? Y ella nos va a ir planteando, por ejemplo, que es indispensable, dice ella, la provisión cotidiana de bienestar físico, afectivo y emocional a lo largo de todo el ciclo vital de las personas. Comprende la estimulación, dice ella, de los fundamentos cognitivos en la infancia y la búsqueda en la medida de lo posible de la conservación de las capacidades y la autodeterminación en el caso de las personas frágiles y de edad avanzada. Yo resalto mucho esta parte de Ángeles porque nos hace ver que el tema del cuidado no solamente está destinado a las personas mayores como que se nos quiere vender la idea, sino también a todos los miembros de la familia, no importa la edad que sea. Porque una vez que nace la criatura, no tiene, de repente no va a tener una necesidad física de atenderle, pero sí hay una, como dice ella, una necesidad la necesidad de estimulación para que aprenda a conocer el mundo. Y tarea de quién va a ser eso, de la mujer, ¿no? De la madre. Y así por lo sucesivo, ¿no? A medida que va creciendo, que va desarrollando la familia, también el sistema de cuidados al interior de ella se va complejizando y se va haciendo más grande y más responsable, ¿no? En las familias, la tarea se van a involucrar de manera simultánea, ¿no? Roles, responsabilidades, etcétera, etcétera, pero como digo, sin mayor dirección muchas veces o sin mayor apoyo profesional, ¿no? Entonces las mujeres, de acuerdo a la historia de vida, ¿no? A la experiencia familiar, van a continuar con sus conocimientos y esto se va haciendo un ciclo, ¿no? Que al final de cuentas, esos conocimientos muchas veces mal enfocados o con mucha visión imaginativa, digamos así, o muchas veces religiosa, se convierte en un factor negativo cuando tú quieres lograr resultados buenos al momento de establecer los cuidados, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Cuando estamos hablando también de cuidado, tenemos que entenderlo como una acción de asistir, ¿no es cierto? O se considera así, ¿no? Como una acción de asistir, de guardar, conservar, ya sea a solicitud o voluntad, dice, ¿no? Lógicamente la atención, ¿no? Y va a conllevar un conjunto de actividades, dice, y un uso de recursos para lograr finalmente que la vida de cada persona esté basada en la vigencia de los derechos humanos. Esta frase también nos va haciendo ver a nosotros que el tema del cuidado no es solamente el hecho de que si yo estoy enfermo y pues me tienen que ver, controlar si tengo fiebre, no tengo fiebre, que me tienen que dar la medicación, queda ahí. No, al contrario, ¿no? Es un tema que está en juego la vida, ¿no? Está en juego la vida. Y por tanto, eso también va a requerir conocimientos, va a requerir el desarrollo de habilidades. Y ese acompañamiento que debiera haber en este proceso del cuidado, no lo tenemos. Porque los sistemas de salud de nuestro país, y hoy como ya nosotros sabemos que en el Perú también ya tenemos algunas disposiciones referidas al cuidado propiamente dicha, ¿no? Porque está en la agenda internacional, también el Perú siendo parte de ella, está obligada a establecer ya estos lineamientos, no contemplan ese acompañamiento, ¿no? Porque en realidad ese acompañamiento debiera ser un acompañamiento a las mujeres mayores, a toda la familia en sí, para aprender a cuidarse. No existe, no hay, ¿no? Y de esa tarea debiera de dedicarse la salud pública, pero la salud pública se limita solamente a la vacunación. No hay un trabajo preventivo, no hay un trabajo promocional, que en realidad debiera estar a ese nivel en la temática de los cuidados, ¿no? Lamentablemente eso es lo que pasa, ¿no? En nuestro país y especialmente en América Latina, ¿no? La denominación cuidado
debemos de verla también como dedicación, debemos de verla como ¿cómo digo? Un espacio de dedicación, de esmero, de afecto, de tiempo hacia la otra persona, ¿no es cierto?, que está recibiendo el cuidado. Y en esa relación se va a ir descubriendo habilidades, se va a ir descubriendo esfuerzo, se va a ir descubriendo necesidades de cambios y también de renuncias de quienes cuidan, ¿no? De quienes asumen esa tarea, ¿no? ¿Somos conscientes de estos hechos? Casi nunca, ¿no? ¿Los hemos analizado alguna vez? ¿Nos hemos parado para ver esa situación? Nuestra propia situación, ¿no? Al interior de la familia. Yo he tenido suerte de visitar muchísimos, cientos de familias donde están siendo atendidos por hijas mayores, ¿no? O mamás ya bastante ancianas, totalmente entregadas al cuidado de su familia, ¿no? Sin prever un futuro para ellas. Y es triste poder hablar con estas señoras, con estas mujeres, cansadas, muchas veces aburridas, decepcionadas de la vida, que no pueden percibir más allá de la puerta de su casa su vida, porque todo el tiempo están al interior de la familia. Y creo yo que hoy día, en este mundo actual, no hay derecho de que ningún miembro de la familia, ninguna persona, no tenga una visión futura, no tenga derecho a esperar algo nuevo, algo mejor o una satisfacción para ella. En el estudio que venimos haciendo hemos encontrado que de las 300 mujeres que son hijas o hermanas cuidadoras, el 72% de ellas no ha hecho familia. ¿Por qué? Para dedicarse al cuidado de la familia. Eso no es justo, es una manera pues de privar emociones, ¿no? De privar su vida sexual incluso, ¿no? Y esto hace, pues, y va convirtiéndonos en una sociedad resentida, en una sociedad con miembros en la familia, pues, no satisfechos, que no esperan nunca nada más, y esta situación dificulta el trabajo en el campo cuando nosotros salimos y queremos educar, queremos reeducar, queremos hacer que ellos replanteen su situación y vean. Y en ese momento, en ese proceso de replanteamiento, vemos y observamos y sentimos una gran incapacidad de ellas de no saber qué otra cosa hacer, porque solamente han hecho toda la vida atender su casa, ¿no? O sea, no hay mayores expectativas para ellas. Entonces, recordemos nosotros que el 88% de mujeres, de cuidadores en América Latina son mujeres. Mire ese porcentaje, 88%. Y te estoy dando la estadística de ahora último, ¿no? Ese 12% que hay es el 12% que ha ingresado los varones, ¿no? Que han ingresado varones. Pero 88% son mujeres. Es un porcentaje enorme, ¿no? Y eso ya nos va diciendo a nosotros las tareas que debiéramos de cumplir. Quienes realmente decimos que queremos cambios, que queremos renovar, que queremos lograr, hablamos mucho de empoderamiento, ¿no? Empecemos por ahí, ¿no? Empecemos empoderándoles sus derechos, derecho a la vida, derecho a un futuro, ¿no? Y simplemente procurando que cada familia entienda que la responsabilidad del cuidado no solo es de la mujer, es de todos, y que todos tienen que aprender desde pequeños a cuidarse a sí mismos, porque si cada uno de nosotros aprendiéramos a cuidarnos desde pequeños, no estaríamos necesitando que otro nos cuide más adelante. Al contrario, seríamos mucho más prolijos para atendernos entre todos. Eso pasa también por el famoso problema, pues, tradicional, ¿no? No solamente del Perú, sino de América Latina, de la división sexual del trabajo, ¿no? Del trabajo en la casa, ¿no? Los varones no pueden hacer esto, no deben hacer esto. ¿Por qué? Porque son los machos, pues, ¿no? Son los varones, los hombres de la casa. Y las mujeres son las encargadas de esto. Esa famosa distribución de tareas hace, pues, de que realmente genere toda esta gran dificultad, esta gran incapacidad muchas veces de los varones de no querer hacer estas cosas o no saber hacerlas porque no hubo esa educación al interior, ¿no? El sistema reproductivo, el trabajo doméstico, ¿no? Todo eso influye increíblemente en el tema, en la temática del cuidado.
cuando estamos trabajando la temática del cuidado, tenemos también que trabajar el tema del trabajo, ¿no? Tenemos que definitivamente observar a qué estamos denominando trabajo, ¿no? Y tratar de ver este tema del cuidado, a qué nivel de trabajo está considerado, porque nosotros estamos observando que cuando el trabajo las acciones de cuidado lo están desarrollando las mujeres al interior de la casa, no está siendo considerada trabajo, ¿no? Solamente es considerada trabajo cuando es hacia afuera, pero lo que hace adentro no, ¿no? Entonces, ese es un tema bastante que lo está trabajando en este momento toda tenemos nosotros aquí en América Latina investigadoras muy interesantes que vienen trabajando este tema. Karina Batjani es una de las que está desarrollando mucho con su equipo esta temática, ¿no? Está haciendo muchísimo trabajo. Hace poco ha estado aquí en Perú, ¿no? Hará cuestión de unos meses atrás, ha estado recabando mucha información porque a ella le llamaba la atención algunas conductas, algunos comportamientos de las personas que cuidaban al interior de las familias, ¿no? Entonces, el cuidado por sus propias implicaciones debe ser considerado como uno de los elementos centrales de una economía alternativa y feminista además, ¿no? Porque la alternativa es para las mujeres, estamos hablando de un 88%, ¿no? Pero también como un componente importantísimo del bienestar social. No podemos ya separar nosotros cuando estamos hablando del cuidado del bienestar social. Lo tenemos que enfocar de esa manera, ¿no? Radicando ahí su valor como derecho humano, ¿no? Y por ende de constituirse en una responsabilidad, ¿no? Para nosotros es importante entender esta situación, entender esta relación que tiene que haber cuando estamos trabajando la temática del cuidado. El cuidado ya no lo podemos trabajar solamente aislada, la tenemos que ver como un componente importantísimo del bienestar social. No lo podemos ver de otra forma, ¿no? El concepto del cuidado también está en constante proceso de construcción teórica, ¿no? Así como se vienen modificando, se vienen trabajando todas estas temáticas conceptuales, pues el cuidado también está en ese proceso, ¿no? Porque lo que se busca es que cambie el concepto tradicional ligado estrechamente al trabajo doméstico, porque el cuidado estaba referido, como ya les comentaba hace un momento, al trabajo doméstico y especialmente a la tarea de la mujer, como una responsabilidad de la mujer. Si bien se reconocía su fin principal de contribuir al bienestar, ¿no? Era y sigue siendo un trabajo no remunerado, ¿no? Pues se hace al interior del hogar y bajo la responsabilidad de la mujer, ¿no? La asimilación de ellas al trabajo fuera de la casa va a poner en evidencia esta identificación de tareas. Yo creo que ese ha sido un aspecto muy, muy importante y la necesidad de considerarlo realmente un trabajo, entendiendo y comprendiendo también aquí, y aquí tenemos que hacer un análisis de lo que nosotros debemos de conocer y entender sobre la división sexual del trabajo. ¿Para qué? Para saber cómo nace esta responsabilidad del cuidado al interior de la familia como tarea y responsabilidad de la mujer, ¿no? Entonces, cuando hace un momento nosotros hablamos de la identificación de las tareas, parece mentira, pero la pandemia, y esto no se dice mucho, ¿no? Pero la pandemia ha servido para eso, ¿no? Porque gracias a la pandemia también se ha observado la gran carga que tenía la mujer al interior del hogar. Porque no obstante, la mujer ya estaba en el trabajo fuera, ¿no? Tenía un trabajo fuera del hogar. Ahora que estaba en la pandemia, hemos estado todos dentro del hogar sin movernos, se ha podido observar a las mujeres que tenían que trabajar para afuera y tenían que trabajar para adentro, ¿no? Era increíble. Entonces, esta identificación de tareas durante la pandemia ha sido muy clara y muy evidente. Y gracias a eso se ha observado las horas de trabajo que tenía la mujer, las cuales no son reconocidas ni son remuneradas como tales, ¿no? Entonces, hay necesidad, pues, de mirar el cuidado con algunos criterios, ¿no? Gracias a eso se ha observado las horas. Oh, ¿qué pasa? No, ese está bien.
como por ejemplo, ¿no? Ponerle una mirada propia de la economía, ¿no? Pero especialmente de la economía feminista, centrada en la economía del cuidado, ¿no? Otras ligadas a la sociología que van a colocar el debate en el bienestar social, ya habíamos dicho, y en el cuidado como un componente del mismo. Otra mirada va a ser ese abordaje cercano al interior, colocando el énfasis en la comprensión del cuidado como un derecho, ¿no? Recordemos nosotros que el Estado debiera de garantizar, ¿no? Que todos tengamos derecho al cuidado, ¿no? Y una mirada desde la perspectiva de la ética del cuidado, que se sitúa más cercana a las disciplinas como la antropología y la psicología social. Y estamos hablando aquí ya de comportamientos, de conductas, ¿no? Y de esta formación de la responsabilidad. Cada mirada va a dar una respuesta diferente a los interrogatorios de qué son los cuidados, qué actividades incluyen y cuáles los excluyen, qué es lo más importante de entender en los cuidados, ¿no? Entonces, yo creo que si nosotros trabajamos ese tema de esa forma, vamos a tener un criterio más claro, más contundente de lo que significa ese cuidado, y de esa manera vamos a evitar muchas veces darle criterios y conceptos equivocados y erróneos, ¿no? Que no nos permiten desarrollar plenamente, ¿no? Y seguimos en ese afán de tener que estar viendo el tema del cuidado como una obligación, como una tarea netamente doméstica, ¿no? Y a las personas que desarrollan estas actividades que les denominamos cuidadores todavía, ¿no? Menospreciamos su trabajo, menospreciamos su tarea, ¿no? Les limitamos en conocimientos y al final de cuentas la actividad que ellos van a desarrollar también se siente menospreciada y por tanto va a ser limitada, ¿no? Va a ser bastante limitada. Entonces, es bueno que nosotros vayamos entendiendo esto, ¿no? Que necesitamos pues seguir investigando, siguiendo, estudiando esta temática y como decía hace un momento, se viene todavía trabajando la parte teórica, ¿no? La modificación de conceptos, de criterios, más que modificación, la ratificación de algunos de ellos que ya eran una verdad dicha, pero había necesidad de observar, ¿no? Entonces, los cuidados a las personas siempre se han resuelto, pues históricamente en el seno de la familia, ¿no? Pero las necesidades de cuidado ya no son las mismas, ni tampoco las personas que pueden prestarlos. Esa dinámica obliga a tener que modificar, a tener que seguir investigando. Y por tanto, hablar del autocuidado va en relación directa a ello, ¿no? A todo este comentario que les he hecho en relación a esta perspectiva, a esta mirada que tenemos encaminando y personalmente yo sobre el cuidado, ¿no? El autocuidado pues va a tener que ver directamente con esta posición que nosotros tenemos y más que todo a la temática de la responsabilidad propia, ¿no? De hasta dónde yo soy responsable, conociendo mi cuerpo, conociendo mi organismo, ¿no es cierto? Conociendo mis emociones, ¿no? Hasta dónde yo puedo prever, ¿no? Puedo cuidar, puedo evitar, ¿no? Complicarme la vida, ya sea con enfermedades o con otras cuestiones, y pueda continuar. Yo creo que eso es importante. Así como veníamos nosotros trabajando en las centralas desde que hemos iniciado a trabajar juntos, Luis, decíamos nosotros que hay necesidad de reconocernos, que ya estamos madurando, que ya estamos envejeciendo. Hay necesidad de reconocer, de autorreconocernos como tales, ¿no? Como personas mayores. También hay que reconocer, pues, y hay que autorreconocernos, hay que reconocer que el cuidado es una obligación de nosotros, es una responsabilidad nuestra. Que nos acompañen en ese proceso, es verdad, le corresponde al Estado, le corresponde al sistema de salud, pero nosotros no deberíamos estar trasladando la responsabilidad de nuestro propio cuidado a ello. Pero lamentablemente, vuelvo a repetir, las políticas de salud están formuladas en nuestro país en esa medida. Al contrario, están formuladas para que ellos dirijan nuestra salud y al final de cuentas, eso lo observamos incluso en los protocolos de atención que recibimos en los centros de salud, ¿no?
Cuando nosotros vamos al médico, al médico lo único que le importa es saber a qué has venido, ¿no? Y si tienes fiebre, te va a dar una pastilla para que te baje la fiebre, si tienes dolor, para que no te duela, pero al médico no le va a importar realmente por qué te duele o por qué no te duele o cuántas horas estás aquí, si has tomado desayuno para venir acá, si en tu casa tienes problemas o no, no le va a interesar, ¿no? Está cambiando un poco eso, pero es mínimo, ¿no? Es mínimo. No hay un tratamiento adecuado y lamentablemente todo eso pues es solamente la respuesta a todo este proceso, ¿no es cierto?, doméstico con el cual hemos estado viendo la temática del cuidado, ¿no? Entonces, el autocuidado tiene que ver con ello. Eh, para mí realmente el tema del autocuidado es muy, muy importante porque, vuelvo a repetir, nos permite revisar nuestro proceder en relación a nosotros mismos, nos permite saber cuánto estamos siendo de responsables, cuánto sabemos primero de nosotros mismos, ¿no? Es gracioso porque cuando nosotros vamos a las comunidades y empezamos a desarrollar, pues empezamos hablando con la pregunta, ¿quiénes somos, no? A ver, ¿quién eres? Descríbete, ¿no? ¿Cómo cuesta describirse? ¿Cómo cuesta describirse? Y luego cuando empezamos a preguntar si reconocemos nuestro cuerpo, preguntamos a ver si conocen tal parte, tal órgano, no sabemos, no sabemos, tenemos una confusión tremenda, ¿no? Tremenda, especialmente cuando estamos hablando de los órganos genitales, ¿no? Es una confusión tremenda, tremenda, ¿no? Y eso pues tiene que ver mucho con la cultura, tiene que ver mucho con esto que hablábamos hace un momento, de la ética, tiene que ver con la moral, tiene que ver con esa religión que muchas veces en lugar de ayudarnos a desarrollarnos, aplasta, nos oprime y no nos permite mirar realmente las cosas tal cual somos, ¿no? Nos prohíben tantas cosas que al final de cuentas pues terminamos desconociéndolos para no irnos al infierno, ¿no? Entonces, eso realmente es interesante porque el autocuidado debe partir en el autoconocimiento. Conócete primero a ti, ¿no? Conócete, porque ¿cómo puedes cuidarte si no te conoces? ¿No? Tienes que saber cómo funciona tu organismo, qué bondades tienes tú, qué capacidades tienes, ¿no? Y en esa medida el autocuidado pues va a desarrollar. Ahora mira, yo me he relacionado hoy día, me he referido hoy día solamente a una relación, a un trabajo de cuidado en relación a la salud, si quieres integrar, pero no hemos hablado de las otras formas, ¿no? De cuidado, ya no hemos hablado del cuidado de los otros aspectos y de los otros niveles. Este es todo una problemática y es un campo riquísimo que ojalá pudiéramos seguir trabajándolo, comentándolo, de repente haciendo algunas mesas de trabajo, porque es delicioso poder observar la cantidad de variables que tenemos que trabajar y cómo hasta el estado financiero hay necesidad de cuidarla, ¿no? La parte de las emociones, en fin, ¿no? Entonces, yo te concluiría aquí simplemente pidiendo a quienes nos escuchan que por favor, cuando estemos hablando de cuidado, no menospreciemos el tema, no Sí, claro, minimicemos, claro. no minimicemos el trabajo que se hace con el cuidado y empecemos a evitar, así como estamos en contra del edadismo, en contra de todas estas Claro. cosas que nos hacen daño, también empecemos a estar en contra de pensar que el cuidado es una tarea solo de la mujer. No lo es, ¿no? El cuidado es una tarea de todos, es una tarea obligada para que todos y cada uno de nosotros, dependiendo del nivel en el que estemos, podamos poder desarrollar. Y hay una obligación de las mujeres nuevas, ¿no? O de las nuevas madres que vienen, de empezar a cambiar esa mirada del cuidado al interior de la familia. Basta ya de que la mujer siga siendo la sacrificada, ¿no? Y al contrario, debe ser una tarea de la mujer ir formando a esos niños que están por nacer o que han nacido recientemente a que empiecen a cuidarse, a autocuidarse y de esa manera ellas puedan tener el tiempo suficiente para desarrollarse de otra forma, ¿no? Desarrollando otras habilidades también, ¿no?
es eso lo que tendría yo en resumen, y recordemos siempre Quería- que el cuidado, hay, pues, es una hay obligación, algo, pero también es un derecho. hay algo bien gracioso respecto a una persona que dice, yo no soy machista, ¿no? Cocino Ajá. y plancho, a pesar de que esas cosas son para las mujeres. O sea, Oh, pero o sea, ahí está su se dan problema, cuenta el doble, ese se llama el doble doble, discurso, ese es el el doble doble discurso. discurso. Sí, o sea, es decir, niegas una cosa y con la otra te... Y ese es un tema muy común, ¿ah? Claro, En esta sociedad. Luis, pero es que esa es la Mm. visión, pues, que en la Claro, o cual sea, dice, la sí, persona sí, yo esta ha cocino, yo vivido, plancho, aunque es de mujeres. aunque Entonces, es de mujer. él En dice, no es total, machista, no es machista. Ese es bien interesante ese tema. sí. Bueno, entonces, seguimos con Maribel. También anda viendo tu cámara también. Amiga Gisela, ya le he visto que está por ahí. Mm. Gisela, Cuña. Este, a ver, vamos a ver Ah, mira, perdón, alguien me ha escrito al teléfono y me dice que de la calidad de cuidados. A ver, Ah, ya, solamente, ya. Sí, está perdona, bien. disculpa, No, sí, está bien, no, que está bien. de la calidad, me dice. Sí, sí, sí. Sí, pues el derecho al cuidado implica que los cuidados sean de buena calidad, ¿no? Y Claro. deberían estar garantizados. Por eso hace un rato hablaba de la garantía del Estado. Deberían estar garantizados por el Estado, ¿no? Como un derecho consagrado a las personas que lo requieren de forma independiente, a los vínculos familiares, habíamos dicho, y a las posibilidades económicas que existan en los hogares, ¿no? Y eso lo tenemos que entender de esa manera. No estamos hablando, ni tampoco estamos diciendo en este conversatorio que el Estado se tiene que eximir del derecho que le corresponde, pero ojo, Ujú, este derecho debe ser de acompañamiento, de ujú. garantía. Ahora, ustedes me dirán, pero ¿cómo me garantiza el Estado? ¿Cómo me va a garantizar el Estado que yo tenga cuidados de calidad? Pues carambas, el Estado debiera desarrollar, ¿no? Cursos de Ujú. capacitación para las madres para que aprendan a Así es. trabajar temáticas específicas, ¿no? Ujú, Como por ejemplo, ¿no? Cómo atender una caída, cómo atender un proceso de resfriado, cómo atender una crisis nerviosa, etcétera, etcétera. Me debieran de enseñar, ¿no? Pero ujú. eso no se da, pues, ¿no? Eso no se da. A eso nos referíamos cuando hablábamos nosotros del acompañamiento del Estado. Ahora, el Estado, lógicamente, así como hay momentos y circunstancias en la vida en las cuales no todo se va a solucionar al interior de la casa, cuando yo vaya a usar los servicios que el Estado me va a brindar, llámese un hospital, llámese una posta, debieran ser de calidad, Así ¿no? tiene que ser. Debieran ser de calidad. Debieran ser oportunos, debieran ser eficaces y debieran ser efectivos. Eso. Muy bien. Bien, entonces pasamos a la doctora Maribel León. Abra su micrófono, por favor. Buenas noches, Adelante, Maribel, ¿qué tal? tardes, Bueno, buen acá día. presentamos pues Eh, a la doctora Maribel León, que ella es de Costa Rica, y bueno, ella tiene doctorado en educación, ¿no? Y además maestría en gerontología, ¿no? Siendo su carrera de origen fue lingüística, ¿no es cierto, Maribel? así es, ¿Correcto? así es, así es. Perfecto. Sí, todo un nivel profesional fantástico realmente, Una transformación y hemos tremenda. tenido la gran oportunidad de que ella participe también en varios eventos con la central, y qué grato que tenerte nuevamente aquí. Así que adelante con tu Muchas tema. gracias, muchas gracias. Sí, la vida nos lleva por caminos muy diferentes cuando vamos abriendo perspectivas, ¿verdad? Y visiones nuevas de Sí, la vida y cuando claro. empieza uno a conectar y ver la gerontología como esa disciplina interdisciplinaria de la gerontología, tenemos algo que decir, hasta los lingüistas, en el caso como mío, pero los Sí, abogados, los odontólogos, los arquitectos, todas las sí, disciplinas sí. tienen algo que Exacto. decir. Eh, no sé qué me pone, parece, Sí. Para compartir pantalla. no, no, creo que, no, Ya, otro. ya. Ya pensé que querías. Ya, bueno, ahora Pero me aquí voy a está. referir a un tema que de hace tiempo que vengo trabajando, yo me encuentro ahora jubilada, pero estuve
en la Universidad Nacional trabajando con una colega ambientalista, la doctora Heidi Vega García, a la quien siempre recuerdo con gran cariño y siempre estamos pues en contacto. Y este tema nace de una interdisciplinariedad, precisamente, de un trabajo interdisciplinario. Ella como ambientalista y yo como gerontóloga, y entonces presentamos en su momento ponencias y artículos relacionados con el tema. Hoy quiero compartirles el tema de cambio climático, gestión del riesgo y persona adulta mayor. Es largo el tema, pero vamos a compartirlo un momentito. Compartir. Ajá, ahí está. Ahí, Está abriendo recién. Ahora sí. ¿ya? Sí. Ahora sí. Ya está. ¿Listo? Sí. Entonces, decía que es el cambio climático, gestión del riesgo y persona mayor, porque este tema está directamente relacionado con todo el quehacer y el nuevo paradigma de la relación del todo, ¿verdad? De que todos somos un todo y que formamos parte de él. Bueno, Excelente. ¿qué es el cambio climático? ¿Qué vamos a entender por el cambio climático? Como muchos saben, pues esto se refiere a los cambios que se han venido desarrollando en las temperaturas y los patrones climáticos en nuestro planeta. En ese sentido, hemos, digamos, visto el tema solamente desde disciplinas muy de las ciencias naturales, pero las ciencias sociales están súper relacionadas con esto y precisamente fue lo que tratamos de probar en ese momento, mi colega, la doctora Vega y yo, de que en un congreso en el que solo habían personas que desarrollaban el tema desde el punto de vista de las ciencias naturales, lo podíamos presentar desde las ciencias sociales. La gestión del riesgo tiene que ver con la identificación, la evaluación y la creación de un plan que pueda disminuir todos esos y controlar esos riesgos que se puedan haber identificado. Entonces, hay 3 pasos: identificar, evaluar y crear un plan o elaborar un plan para eso se llama gestionar el riesgo. Entonces, ante el cambio climático es importante la gestión del riesgo porque esto conlleva ¿a qué? A minimizar, a disminuir los efectos que un desastre pueda traer en las personas y en general en el entorno. El desastre, como bien lo entendemos, ya antes nosotros cuando estábamos en la escuela hablaban de desastres naturales. Hoy es, digamos, muy generalizado entender que el desastre no es natural, que la persona humana es la responsable. ¿Por qué? Porque porque mucho tiene que ver con el quehacer de la persona. Por ejemplo, la urbanización, la construcciones, malas construcciones, construir en zonas de riesgo, como cercanos a ríos, etcétera, o en terrenos que son propicios a deslizamientos. En fin, las mismas personas ponen en riesgo su vida con muchas veces y en general la sociedad a través de decisiones que se toman a partir de muchas situaciones dadas con la vivienda principalmente o con digamos, las infraestructuras que se desarrollan. ¿Qué consecuencias hay cuando hay un desastre? Bueno, hay víctimas, hay pérdida de viviendas, hay infraestructura pública y servicios que se ven colapsados, escasez de alimentos y de materias primas, un mayor gasto público, inclusive por la reconstrucción que eso implica, ¿verdad? Cuando las viviendas pues se desaparecen, hay deslizamientos y todo, pues ahí la reconstrucción es mucho más cara que haber prevenido. Después de un desastre, definitivamente es necesaria la atención de esa emergencia, esa reconstrucción y esa recuperación. Las sociedades frágiles están en aumento.
Cada vez vemos más en las noticias, ¿verdad? Los terremotos, las inundaciones, los deslizamientos, los huracanes, los tornados. En fin, la vulnerabilidad crece de manera irrefrenable. ¿Por qué? Porque ha sido mucho lo que se ha hecho en contra de nuestro planeta. Y el planeta, pues, entonces la misma Tierra responde. ¿Cuántos ríos han sido desviados de sus cauces para una construcción, por ejemplo? Cierto. ¿Cuántas lagunas se han rellenado para construir encima? Cuando hay una fuente ahí de agua que está y después eso ya colapsa y las viviendas se vienen. O sea, ¿cuánto hemos podido ver en la tala de árboles cerca de los ríos? En fin, cada día la vulnerabilidad crece por lo que está haciendo la persona. Ok. Ujú, Acá vemos algunas imágenes de personas mayores, pero vamos a hablar de la vulnerabilidad. Cualquier ujú. persona, grupo o comunidad puede ser vulnerable. O sea, la vulnerabilidad es algo que está ahí y que en cualquier momento alguien va a convertir en vulnerable a alguien, porque nadie es en sí, ni nada es en sí vulnerable, Vulnerable, claro, sino que hay una vulnerabilidad de qué? Resultado de factores, así resultado es. de contextos estructurales, por ejemplo, espaciales, temporales, de desigualdad, de contextos ambientales diversos, historias de vida, inclusive la edad, que es lo que estamos aquí hablando nosotros, de la parte gerontológica, del género, lo que acaba de hablar Mercedes, de la etnia, necesidades especiales, los ingresos, el patrimonio, el contexto sociopolítico y cultural. Todo eso puede llevar a la vulnerabilización de grupos, personas o comunidades. Entonces, una vulnerabilidad es una amenaza que puede producir un cambio significativo y por lo tanto traer debilidad y fragilidad. Entonces entenderíamos por vulnerabilidad ambiental recurrente o permanente todas las multiamenazas, por ejemplo, terremotos, erupciones, huracanes, inundaciones, sequías, tornados, deslizamientos, o sea, las noticias de hoy, ¿verdad? Todas las noticias nos llevan que un huracán por aquí, que una erupción volcánica por allá, en fin, estamos en un momento de la historia en que como nunca estamos viendo todas estas multiamenazas. Esa vulnerabilidad socioeconómica que se acumula, como la pobreza, la falta de planificación, ¿verdad? Ese desorden territorial, esas construcciones que se hacen sin planificación urbana, sin planificación de la construcción en los mismos Ajá. lugares. La dependencia de los productos agrícolas, entonces muchas veces algunos se toman espacios de campo agrícola que no ha sido por lo general agrícolas, pero se toman para la agricultura. Un medio urbano en crecimiento, porque más que la gente se va a vivir a las zonas urbanas, deja las zonas rurales, ¿verdad? Hay un abandono de la ruralidad para irse a la urbanidad. Y las tendencias a la metropolización, ¿verdad? Acelerada y envejecimiento progresivo de la población, que es algo que nos compete a nosotros, el envejecimiento de la población. Precisamente ese desafío, eso es un desafío ante esos desafíos ambientales Ambientales y sociales. de tantas multiamenazas, se suma el envejecimiento poblacional. ¿Por qué? Porque sociodemográficamente el envejecimiento poblacional nos lleva a esa proporción de personas mayores cada día en aumento, pero que también nos provoca el pensamiento también sobre la gestión del riesgo, porque si bien hay multiamenazas, pero la población de personas mayores aumenta, vean que estamos hablando del 2050 en 2.100 millones y para el 2100 en 3.200 millones. Bueno, pero para el 2050 no falta nada. Ya lo hemos pasado y hemos sobrepasado la cantidad de personas mayores, pero entonces esa conjunción de dos factores como lo son el envejecimiento poblacional más todas esas multiamenazas a las que estamos siendo sometidos por parte, digamos, la misma persona, las personas lo hemos causado que la naturaleza, pues, tenga que cobrar sus facturas, digámoslo así. ¿Qué datos tenemos de alerta? Vean qué interesante. Para el 2005 en Nueva Orleans, con el huracán Katrina,
Del 6% de personas de 75 años o más, el 50% fue los que murieron, personas mayores. En el 2012, en Nueva York, el huracán Sandy, casi la mitad de las víctimas mortales eran personas de 65 años y más. En el 2018, en Nueva York, el incendio Camp, 71 de las 84 muertes identificadas fueron personas de 60 o más. En el 2021, en Texas, con una tormenta invernal, las personas de 60 o más representaron el 60% de las 246 muertes que resultaron de las temperaturas bajo cero y un corte de energía prolongado que las personas mayores experimentaron muchas, digamos, las bajas en sus temperaturas corporales. En el 2022, en Florida, el huracán Ian, de las 87 personas que murieron a causa de esa tormenta y de las que se divulgó, 61 tenían al menos 60 años y 18 de ellos tenían entre 80 y 90, y 5 entre 90 y 99 años. ¿Qué nos dice esto? Son 5 datos así sacados aleatoriamente y nos dice que la persona mayor está en franca vulnerabilidad. Eso nos dice que ante todas estas cosas, y no hemos sacado deslizamientos y todo lo que ha sucedido, y todas las noticias que podemos sumar a esto con las inundaciones y todo, y los datos que nos puedan arrojar desde la parte mundial. Estos datos de alerta nos llevan ¿a qué? A esa vulnerabilidad, ¿verdad? De personas mayores. ¿Por qué? Porque ellas se ven ante la pérdida de la salud, la discapacidad y la dependencia, una jubilación, una disminución de ingresos, la viudez, la pérdida de redes familiares y sociales muchas veces, la soledad y abandono que nos hablaba Bernardo. También hay que considerar el enfoque de género que nos hablaba Mercedes. Entonces, ante estas características, esta situación que pasan las personas mayores, igualmente sus capacidades individuales, como los ingresos, la educación, el Estado, su vivienda, ¿dónde tienen su vivienda ubicada? Y aquellos también que son intangibles, pueden resultar todas estas capacidades individuales muy insuficientes para enfrentar esas multiamenazas que hablamos anteriormente. Las redes sociales, las relaciones familiares, vecinales y sociales contribuyen a paliar la soledad, pero ¿cuántas veces esas redes sociales y esas conexiones sociales y vecinales están diseñadas para y preparadas para atender y cuidar de las personas mayores? Ahí donde vemos cómo muchas organizaciones no gubernamentales son las que y religiosas y voluntariados son las que han sido mayor apoyo y acompañamiento y no propiamente el Estado y otras instituciones. Entonces, en la salud, bien, tenemos que las personas mayores también tienen algunas situaciones especiales como la salud, ¿verdad? Son portadoras de algún tipo de demencia. Imagínense ante un evento de estos, una amenaza de estos desastres, una persona con algún tipo de demencia. ¿Cómo está preparado la persona cuidadora y la misma persona para poder evacuar, por ejemplo, para ponerse a salvo? O sea, están los cuidadores preparados las personas cuidadoras para atender y poder hacer el momento de apoyo ante un desastre. Pregunta que dejo allí. Se debe considerar que en los países en desarrollo los servicios de salud, los salarios y las condiciones no son eficientes y funcionales, ¿verdad? Nuestros países son países pobres. En desarrollo, toda la vida estarán en desarrollo, ¿verdad? O sea, yo eso lo cuestiono que esté en desarrollo. ¿Por qué? Porque siempre va a haber más, ¿verdad? Más desarrollo y más desarrollo en los desarrollados. Hay una poca existencia de requerimientos, por ejemplo, los medicamentos, las rutas de evacuación, utilización de sistemas de apoyo, ayuda para ser movilizados y acceso a servicios de salud. ¿Cuántas personas tienen movilidad restringida? Esa funcionalidad y cómo se preparan, porque si viven, por ejemplo, en lugares donde se accede por gradas ante una amenaza, ¿cuánto están preparadas las personas
para poder ver cómo van a salir de ahí, cómo salen de un lugar X, cómo evacúan. Por ejemplo, acá en Costa Rica, durante bueno, he estado siempre trabajando y siempre trabajo con las personas. Silvia Chacón, ella es una especialista en tsunamis del CINAMOT, aquí en la Universidad Nacional. Y con ella trabajamos mucho lo del asunto de las rutas de evacuación y el papel de las personas mayores en las rutas de evacuación. No se les tomaba en cuenta para hacer las rutas de evacuación, por ejemplo, ante un tsunami, cuando en realidad las personas mayores eran las que mejor conocían el territorio, el terreno, y sabían cuáles eran las rutas de escape más prontos a las playas. Entonces, las empezaron a incorporar las personas mayores para hacer las rutas de evacuación en las playas. Aquí en Costa Rica tenemos muchas playas, no les digo el número porque no lo sé ahorita, que tienen rutas de evacuación, en donde las personas mayores han sido partícipes de hacer esas rutas. ¿Para qué? Para ellas conocen, pero además eh, eso es un conocimiento, una experiencia súper valiosa para poder hacer una ruta de evacuación verdaderamente, digamos, adaptada a ese territorio. En fin, los servicios sociales y de salud, ¿verdad? Favorecen la reducción de la vulnerabilidad para aquellas personas y también la parte de la ayuda familiar. Cuando una persona está sola, vive sola, bueno, y no tiene el apoyo de su ayuda familiar, bueno, entonces, ¿de dónde vamos? ¿Qué va a pasar ahí? Las personas mayores también necesitan formarse y capacitarse para por este tema. ¿Dónde está su casa? Gestionar el riesgo en sus casas. ¿Y cómo se hace la gestión del riesgo? Haciendo un plan de gestión del riesgo. Bueno, ¿dónde está mi casa? ¿Qué río tengo cerca? ¿Qué montaña tengo cerca? ¿Qué amenaza puedo tener cercana? Hay un árbol muy grande, ante un tornado, un huracán, me puede caer encima en la casa. Bueno, todas esas cosas es lo que aquí vamos con la preparación, no solo de la persona cuidadora, de las personas mayores y de las familias y de las comunidades. O sea, debe de haber una preparación para mitigar todo esto que vimos en esos datos de alerta, ¿verdad? Que fueron personas mayores las que se vieron más afectadas. Entonces, la vulnerabilidad social de la persona mayor, tanto a nivel local como regional y nacional, es algo que debemos ver de acuerdo con Sánchez. La gestión del riesgo de persona mayor tiene que ver con la cultura de la prevención y tiene que haber un liderazgo, una organización, los valores que están allí presentes, la reflexión sobre esa vulnerabilidad de las personas, esa vulnerabilidad socioambiental que tenemos que aceptar y saber vivir con ella, porque muchas personas no tienen dónde vivir y tienen que vivir cerca de un río. Bueno, pero ¿cómo, cómo las preparamos? Es que es casi que un cambio estructural, porque debería haber algo desde los estados, desde los municipios, desde donde sea, de no permitir esas construcciones y esa pobreza que se instala en esos lugares que son totalmente de riesgo. Entonces, además de eso, las comunidades deberían de participar activamente en la planificación. El riesgo se maneja de la siguiente manera, de acuerdo con el reloj, la manecilla del reloj. Primero hacemos un diagnóstico del área que está. Luego analizamos esa área. Identificamos los riesgos. Evaluamos esos riesgos. Diseñamos un plan de prevención para esos riesgos y también de gestión, y la implementación de ese plan nos va a llevar a que luego hagamos un seguimiento para poder tener una retroalimentación. No es solo hacer un plan por hacerlo, porque el plan surge, bueno, sucedió algo, bueno, pero tenemos que aprender también de esa experiencia que hayamos gestionado para poderlo mejorar cada vez más, porque estamos y no sabemos, hoy pasó un huracán, pero mañana puede ser otro. Bueno, ¿qué nos dejó de enseñanza eso? La resiliencia es algo muy importante que quiero mencionar acá, porque el cambio climático, la gestión del riesgo, tiene que ver con que todos somos responsables, ¿verdad? No solo es tarea de los gobiernos. Y esa convivencia social tiene que fomentar habilidades y capacidades para la resiliencia. Y entendemos por resiliencia, ¿verdad?
la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuesto a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse, recuperarse de efectos de manera oportuna y eficaz. Y eso incluye preservación y restauración de estructuras y funciones básicas. Vean que la resiliencia tiene, las personas resilientes no solo son resilientes a nivel emocional, que muchas veces esa es una parte que se ve, la resiliencia también tiene que ver con cómo un sistema, una comunidad, sociedad pueden gestionar el riesgo de manera tal que puedan salir adelante ante una amenaza. Es igual, ¿verdad? Superar el fatalismo y la resignación, porque no se trata de decir, bueno, y sí, es que esto pasa y tiene que pasar y no, ¿qué vamos a ver cómo nos va con el huracán? No, es cómo gestionamos desde antes esa amenaza para poner y salvaguardar nuestras vidas y tener muy en cuenta que las personas adultas mayores tienen necesidades muy distintas de otras generaciones. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que muy poco se habla de esta resiliencia de por vida, de todas estas, el gestión del riesgo. Y vieran que yo traje aquí un cuadro que se había hecho en el 2014, que vieron cómo se preparaban para la resiliencia y etcétera. Y vea usted que las imágenes tan, como diría Luigi, tan estereotipadas de vejez que ponen, ¿verdad? A la persona mayor como que si la persona mayor, ¿verdad? Vean aquí, ¿verdad? Con el bastón y la ropa y todo ese tipo de cosas. Aquí es como, pobrecitos los viejitos, ¿verdad? Y en realidad aquí lo que queremos es decir que ante el cambio climático, la gestión del riesgo, las personas adultas mayores deben de ser participantes del diagnóstico, la evaluación y la elaboración de los planes de gestión del riesgo. Ellos deben de saberlo, ellas deben de ser preparadas, no solamente hacer algo para ellos, no, tenemos que hacer algo con ellas, con las personas mayores. Entonces, esto lo ponía como un ejemplo. Esto fue una camiseta que se hizo en un momento ahí, pero vean que esta población, ¿verdad? Está tan relacionada y con esos procesos de participación en que se tome en cuenta la persona mayor. Como les decía el ejemplo de la ruta de evacuación de tsunami, ahí las personas mayores son protagonistas, están participando de esa elaboración. Entonces, esas comunidades resilientes las construimos entre todos y entre todas. Las personas jóvenes de hoy serán las personas del mañana. Vean que puse un ejemplo en Costa Rica de que en un momento dado dijeron que las personas nacidas en cierto año iban a ser o sufrir el clima extremo. Es que tenemos que entender que las cosas se van a empeorar si seguimos en el paso que vamos, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo como sociedad a nuestro planeta. Entonces, esto debe ser la gestión del riesgo ante el cambio climático debe ser una gestión no solo de las personas jóvenes, es también las personas adultas mayores. Es de todas las generaciones, pero sí la intergeneracionalidad entre estos grupos es muy importante. Tenemos que, desde esta interdisciplina y esa intergeneracionalidad, trabajar estos planes. ¿Cómo? Haciendo diferentes actividades que les pongan en contacto, donde puedan generar conocimiento y aprendizaje. Las personas mayores son capaces para constituirse como actores claves de procesos de reconstrucción y de la resiliencia de sus comunidades, sin dejar de lado la memoria histórica que les caracteriza como personas de edad avanzada, ya que conocen el comportamiento de su comunidad, los ríos, montañas que los rodean, lo que les decía anteriormente. Ellas son la memoria histórica, lo que antes fue y que se transformó, porque muchas veces lo transforman, por ejemplo, me decía una persona mayor, usted sabe que donde están esas casas, pasaba un río cuando yo estaba chiquitito y nosotros íbamos a jugar. Imagínense, pasaba un río.
Y le digo, ¿y qué pasó? Dice, nosotros no sabemos, dice, ¿qué pasó? Si se secó o lo secaron, dice, pero él era un río, dice, era un riachuelito, dice, pero ahí ahí salía agua de las piedras. Imagínense ustedes qué podrá estar pasando por ahí. Bueno, en algún momento el agua cobra su camino y su ruta, ¿verdad? La gestión del riesgo debe incluir de forma activa entonces personas mayores y jóvenes, superando los mitos, primeramente, estereotipos, fomentar capacidades colectivas individuales de empoderamiento entre las personas mayores con su experiencia y los jóvenes con todo lo que ellos también pueden aportar de conocimiento. Aprender a reconocer experiencias de vida, responsabilidades que se pueden asumir, comprender que las personas mayores siguen teniendo muchas funcionalidades y que su longevidad no es sinónimo de discapacidad, de improductividad o dependencia, sino más bien de experiencia que puede guiar a la persona joven mediante un abordaje intergeneracional. Abrir los espacios participativos en tomas de decisiones, elaboración de políticas públicas y procesos educativos para personas jóvenes y personas mayores, porque todos tenemos que aprender de esto. Los adultos de hoy, que somos, ya casi somos mayores, debemos de saber cuál es la gestión del riesgo, qué plan de gestión del riesgo tenemos para nuestras casas, qué pasa si hay un terremoto. Por ejemplo, yo tengo a mi mamá de 89 años y es una casa de 2 plantas. Ella está abajo, ella siempre ha tenido su habitación completa abajo. Bueno, ¿qué pasa en un terremoto? ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, todo eso ha sido gestionado en el riesgo con nuestra familia, conversado y todos sabemos qué tenemos que hacer. Sabemos que tenemos que saber por dónde evacuar, por dónde hacerlo. Igual las mascotas también tienen que ser parte de esta gestión del riesgo, las mascotas de las personas mayores, porque por lo general hay una mascota y esa mascota debe también de salvaguardarle la vida. Y entonces, por ejemplo, dimos unos talleres para personas, para la gestión del riesgo con mascotas en personas mayores, lo dimos junto con la doctora, este, ay, Dios mío, se me botan, la doctora Naranjo, y nos hablaba de cómo dejar las correas de los animalitos en lugares bien visibles cerca de la puerta, porque los animalitos corren, pero entonces saber dónde están las correas, porque a esa hora no nos vamos a poner a buscar una correa. Todo eso se les explicó en cursos dirigidos a personas mayores. Lo hicimos durante mucho tiempo y fue muy, muy bueno, porque la gente mayor dijo, sí es cierto, tenemos que aprender tanto de esto. Bueno, la persona mayor, esos son ejemplos. En Ecuador, por ejemplo, se ha trabajado la cultura de prevención en persona mayor. En Bolivia, el caso de Bolivia, se hizo una guía para incluir a personas mayores en programas de gestión de riesgos con el DIPECHO de la Comisión Europea y el HELPESH, ¿verdad? Varios, el APNUD y todos hicieron esta guía para incluir a las personas mayores en esto. O sea que ya esto es un tema que se ha venido trabajando. Lo que pasa es que, miren, yo poco lo oigo. Yo digo, ¿cómo es posible que ante todo lo que está sucediendo hoy en el mundo haya tanto silencio con respecto a esto? O sea, estamos estamos vulnerabilizando demasiado a la gente mayor porque no les estamos dando ni siquiera el conocimiento, los aprendizajes para poder gestionar el riesgo de sus casas y sus vidas. Ejemplos de inclusión de las personas mayores es capacitaciones, simulacros, que aprendan a participar de los simulacros que se hacen en los países. Aquí en Costa Rica hay simulacros para terremoto, porque somos un país lleno de volcanes y somos un área sísmica. Entonces, se han hecho simulacros, elaboración de planes institucionales en los centros gerontológicos, o sea, los centros diurnos, los hogares, bueno, tienen un plan de gestión del riesgo ante amenazas, ante las diferentes amenazas. No sabemos. Concurso de historias de vida, por ejemplo, para saber las situaciones de desastre que han vivido la gente mayor. Hay gente mayor que ha vivido situaciones y bueno, cómo han logrado y qué resiliencia han creado a partir de ese evento. Foros con disertaciones sobre esto. Talleres en comunidades que estén vulnerabilizadas.
El enfoque intergeneracional es muy importante para el intercambio de experiencias, información, consejos, apoyo, estrategias de afrontamiento de diferentes situaciones estresantes. La educación permanente en la vejez nos permite también revertir esa vulnerabilidad social, aprovechar las relaciones intergeneracionales para poder tener una cultura de prevención. Personal capacitado, propuestas de participación e inclusión de forma permanente para las personas mayores. Vea, en este, bueno, y puse estos pingüinitos porque esta especie es muy linda, ellos se protegen entre ellos muchísimo y tienen una conexión muy linda entre ellos. Por eso lo pongo porque nosotros debemos de pensar en que esto del cambio climático, la gestión del riesgo, tiene que ver con esa convivencia intergeneracional. La Carta de la Tierra lo dice muy bien, que debemos de dejar el planeta igual a como lo recibimos o mejor, pero no peor. Y creo que nosotros, como generaciones, no hemos estado cumpliendo muy bien esa tarea. La documentación de experiencias que genera activos para futuras investigaciones, eso es importantísimo. Desde nuestras diferentes trincheras también generar conocimiento y abrir espacios de participación para toma de decisiones en las comunidades. O sea, esto es lo que llamamos nosotros participación verdadera, el derecho a la participación en la persona adulta mayor. Definitivamente, la experiencia de las personas mayores mejora la resiliencia, porque ellas han vivido y saben cómo es su entorno, pero también tenemos que ser conscientes de que ellas también necesitan de la formación, capacitación y actualización en todo lo que es el cambio climático, la gestión del riesgo que es, cómo es, qué se hace y entender que como personas mayores también tienen deberes y derechos con respecto a las nuevas generaciones. Y estas generaciones también jóvenes, saber que tienen derechos y deberes y responsabilidades para con las personas mayores, porque juntos estamos en este planeta al que hemos ido destruyendo poco a poco, haciéndole tanto daño que ahora va a cobrarnos y nos está cobrando facturas. Muchísimas gracias. Agradecemos a Maribel, realmente excelente el tema, bien desarrollado y muy interesante sobre todo, muy importante porque yo creo que la primera vez que veo este tema, ¿no? Dentro del ámbito gerontológico, sí, así que me da mucho gusto haberte escuchado verdaderamente, Maribel. A ver, tenemos ya a nuestra amiga Gisela Acuña a hacerse presente ya. Ahí veo que está, pero todavía no abre su cámara. Ahorita va, ahorita viene. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? La doctora Gisela Acuña, ella es una profesional del derecho. Ella es del norte del Perú. Así que ahora seguramente ella nos va a ilustrar un poquito más, ¿no? De lo que ya tuvimos la oportunidad de presentarla anteriormente en el evento de derechos también que se realizó ya hace unos par de meses. Así que tenemos esta nueva oportunidad. Ella va a estar con el tema que tiene que ver con beneficios y derechos de las personas mayores. Adelante, ¿cómo está? El micrófono. Ahora sí, listo. Listo. Buenas noches con todos los colegas. Es muy gratificante ver a cada uno de ustedes y escucharlos detalladamente sobre las ponencias que han tratado en temas muy importantes, sobre todo que son de mucha coyuntura para nuestras personas mayores. Bueno, el tema que les voy a tratar en esta oportunidad son los beneficios y los derechos que tienen las personas adultas mayores. ¿Qué derechos tiene una persona mayor? Según la Constitución Política del Perú, respalda y reconoce una especial protección
a las personas mayores, las cuales se establecen, si bien es cierto, un sinnúmero de derechos, políticas de Estado que van a garantizar sobre todo su bienestar o su entorno dentro de la sociedad. ¿Desde qué edad podemos considerar a nuestros adultos mayores, ¿no? De acuerdo a la ley de la persona mayor, la ley 3490, promulgada en el año 2016, una persona mayor es aquella que tiene 60 a más años de edad, ¿no? Por lo tanto, el Estado debe brindar sobre todo la prestación de programas y servicios que van a garantizar el goce y ejercicio de cada uno de esos derechos que han sido promulgados en la presente ley. En el artículo 5 de la ley de la persona mayor, que es la 3490, podemos ver una serie de derechos que tienen nuestras personas mayores. El primero es una vida digna, sobre todo plena, independiente, autónoma y saludable. La no discriminación por el tema de razones de la edad y no ser sujeto de ningún tipo de discriminación. La igualdad de oportunidades que se le debe brindar, el recibir la atención integral, sobre todo el cuidado, la protección familiar y social de acuerdo a cada una de las necesidades de las personas mayores. Vivir en familia, envejecer sobre todo en su hogar, ¿no? Con sus propios familiares y sobre todo dentro de su comunidad. Una vida sin ningún tipo de violencia, ¿no? Ningún tipo de daño que pueda tener nuestra persona mayor. Acceder a programas de educación, de capacitación, participar activamente dentro de las esferas, ya sean estas sociales, laborales, económicas, culturales y políticas, ¿por qué no decirlo?, dentro de nuestro país. La atención preferente en cada uno de los servicios brindados, sobre todo en establecimientos públicos y privados, a brindarles una información adecuada y oportuna, sobre todo en todos los trámites que realice, ya sea en la ONP, ya sea dentro de un órgano jurisdiccional, ¿no? Podemos ver en diversas instituciones que pueda acceder nuestra persona adulta mayor. Realizar labores o tareas acordes a su capacidad física e intelectual, a brindar su consentimiento previo, sobre todo informado, ¿no? En todos los aspectos de su vida. La atención integral en salud, en participar en el proceso de atención también de salud por parte del personal de salud, que va a ser una escucha activa y proactiva y a la vez empática también, porque le va a permitir expresar sus necesidades y las inquietudes que tiene nuestra persona mayor. Acceder a condiciones apropiadas en cuanto a la reclusión, cuando se encuentra muchas veces, ¿no? Cuando hemos escuchado muchas veces en las noticias, cuando un adulto mayor se encuentra privado de su libertad, ¿no? Sobre todo que pueda acceder a las condiciones apropiadas, ¿no? Y darle una mejor calidad de vida, sobre todo atención. El acceso a la justicia es uno de los derechos que más resalta también, sobre todo dentro de los derechos que realiza, sobre todo esta ley, ¿no? Realizar labores, como lo dijimos también, acordes a su capacidad física e intelectual, son unas de las prioritarias dentro de los derechos de los adultos mayores. Los beneficios de los adultos mayores. Decimos que en nuestro país las personas mayores tienen derecho a una serie de beneficios. Dentro de estos beneficios tenemos la atención integral en salud. Las personas mayores son prioridad en materia de salud, tanto en emergencias médicas como en emergencias terminales o cualquier otro factor de riesgo que ponga en peligro sobre todo su salud. El Programa Nacional de Asistencia Solidaria, como es la Pensión 65. Este programa brinda una subvención económica
¿no? Que se le brinda sobre todo a personas mayores de 65 años que se encuentran en condición de pobreza extrema. La participación en actividades recreativas, deportivas, artísticas, culturales y políticas, ¿por qué no decirlo?, a nuestras personas mayores. Si bien es cierto, ahí están los CAN, ¿verdad? Los centros de atención, sobre todo para nuestras personas mayores. La pensión 65, hablemos un poco del Programa Nacional de Asistencia Solidaria, que es la pensión 65, se encuentra adscrito desde el 1 de enero del año 2012 por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que es el MIDIS, entre rector del Sistema de Desarrollo e Inclusión Social encargado sobre todo de diseñar, coordinar y conducir sobre todo las políticas y estrategias encaminadas ¿a qué? Con el objeto de reducir la pobreza, la vulnerabilidad de diversos sectores poblacionales, con el propósito de cerrar brechas de desigualdad en nuestras personas mayores. La pensión 65 impulsa además la protección integral de las personas mayores de extrema pobreza, promueve también el acceso a servicios en salud, articula con diversos sectores, ya sean estos del Estado, para lograr su reconocimiento como portadores de conocimientos que deben ser revalorados por su familia y su comunidad. Y sobre todo esto debe ser transferido a las nuevas generaciones que se van dando en el camino como un activo para el desarrollo. Siempre lo he dicho y siempre lo he calificado así, que las personas mayores son para mí la fuente de sabiduría dentro de nuestra sociedad y se les debe reconocer sobre todo como tal. El Estado promueva la participación sobre todo de las personas mayores en diversas actividades, como por ejemplo tenemos el Día Nacional de las Personas Mayores. El 26 de agosto se celebra en nuestro país, sobre todo, el Día Nacional de la Persona Mayor, una fecha para realizar actividades en favor de nuestra población, que es fuente de sabiduría, sobre todo, y la ley de la persona mayor, que es la 3490, también promueve la valorización de la persona mayor, su papel dentro de la sociedad y su contribución sobre todo al desarrollo de nuestra sociedad. Otra fecha muy resaltante tenemos el 15 de junio, que se conmemora también al Día Mundial de la Toma de Conciencia, sobre todo de abuso y maltrato a nuestra persona mayor, como una fecha de reflexión, sobre todo para lograr que cada vez más personas mayores tengan derecho a una vida digna, libre sobre todo de todo abuso, maltrato que pueda generar y sobre todo que ponga en riesgo su salud y su bienestar dentro del entorno familiar y también, por qué no decirlo, dentro de la sociedad. Nos deberíamos sentir orgullosos, sobre todo del aporte que nuestras personas mayores han brindado a nuestra sociedad. Reconocerlos, sobre todo el valor de nuestros asegurados, pensionistas, adultos, reiterándolos sobre todo nuestro compromiso de brindarles una mejor calidad de vida, un mejor servicio en el entorno de salud, poniendo a su disposición múltiples actividades que van a ayudar a su bienestar físico y emocional a través de diversos programas y con ello, sobre todo, toda nuestra gratitud y respeto para cada uno de ellos, porque se merecen, sobre todo, que sean reconocidos, ¿no?, en nuestra sociedad como la mejor población que nosotros podemos tener y sean considerados como una fuente de sabiduría que nos ayude a nosotros, sobre todo, a tener una mejor calidad de vida y podemos brindarles a cada uno de ellos, ¿no?, un mejor trato, un trato digno sobre todo, y que ese trato sea lo mejor dentro del entorno familiar, dentro del entorno social, dentro del entorno laboral y, por qué no decirlo también, dentro del sector salud.
La legislación nacional, si bien es cierto, dentro de los derechos más importantes que resalta para proteger a nuestra persona mayor es recibir la atención integral en cuidado, en protección, en familiar, en social, de acuerdo a cada una de sus necesidades, que puedan participar activamente en las esferas, ya sean estas sociales, laborales, económicas, culturales y políticas de nuestro país. La atención preferente en cada uno de los servicios, como lo mencioné anteriormente, brindados en cada uno de los establecimientos públicos, el acceso a la justicia. Toda persona mayor debe conocer en torno a cada uno de sus derechos. Se deben de crear más políticas, se deben de crear más actividades que puedan ayudar a mejorarle su calidad de vida y sobre todo a ellos se empoderen, sepan sobre todo conocer cada uno de sus derechos, ¿no? Para que puedan activarlos en cada una de las instituciones, ya sean públicas o privadas, a donde ellos se dirigen, porque nosotros vemos muchas veces instituciones que no les dan el trato digno. No cumplen. ¿No? Hay muchas personas que abusan de nuestras personas mayores dentro del entorno familiar y eso muchas veces genera una impotencia, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros también vamos a ir por ese camino. Nosotros también vamos a ser de aquí a unos 10 años una población mayor. Así que tenemos que generar conciencia sobre todo y empoderar a nuestras personas mayores para que ellos puedan conocer cada uno de sus derechos. Según las leyes, ¿para qué se han hecho las leyes? Para ser, sobre todo, cumplidas a cabalidad. Si bien es cierto, cada uno de nuestras personas mayores son fuente de sabiduría y siempre lo recalco, siempre en cada una de mis ponencias, en cada una de mis capacitaciones, ¿no? Porque yo también he sido tallerista con adultos mayores, entonces yo siempre les brindo conocimientos, a veces una asesoría que pueda sobre todo tener en ellos, ¿no? Un resultado positivo y que ellos puedan desempeñarse y también ellos puedan resolver cuando a veces uno no puede hacerlo, ¿no? Entonces, hay que velar por su integridad física, mental, emocional, satisfacer cada una de sus necesidades básicas dentro del entorno de salud, vivienda, alimentación, recreación, su propia seguridad también. Los familiares que están cerca de una persona mayor hay que visitarlos periódicamente porque sabemos muchas veces que hay muchas personas mayores que viven solas y que no tienen los cuidados que se requiere de acuerdo a las necesidades que ellos puedan tener. Una persona mayor, si bien es cierto, está obligada a contar con el apoyo de su familia y más que todo los hijos, ¿verdad? Los hijos, las personas que están más cercas y bueno, hay muchos también que no han podido tener familia, pero que también ahí están, ¿no? Los hermanos, están los sobrinos, que puedan sobre todo brindarle el mejor trato y una mejor calidad de vida, que puedan ellos sentirse a gusto en nuestro país y más que todo que se pueda contar sobre todo con su sabiduría, que es lo más importante para nosotros, porque siempre un consejo de ellos nos va a permitir a nosotros tener la tranquilidad y la solución en varias ocasiones a nuestros proyectos de vida. Muchísimas gracias. He querido resumirlo eso para no cansar. Sí. Para no cansarlos, ustedes saben que... Te agradezco mucho, Gisela, realmente, sí, muy clara, muy precisa, y sobre todo temas que siempre hay que recordar, porque uno siempre dice, no, que yo ya sé, que no sé qué, pero no, es un tema que hay que seguir insistiendo siempre, porque como tú dices, los derechos están ahí, pero la cuestión es que se cumplan esas leyes, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estar ahí dándole y recordando de todas maneras cosas tan importantes.
Hay que resaltarlo siempre y sobre todo a nuestras personas mayores, capacitarlos, ¿no? Sí, empoderarlos, en que puedan empoderarlos conocer para que cada uno de sus ellas mismas derechos. puedan, protesten bien, así como, muy bien. Bueno, estamos, Bernardo, ¿cómo está? ¿Qué tal tu comentario, Bernardo? ¿Tú también dinos algo qué te ha parecido la ponencia? Cuéntanos antes de despedirnos. Perdónenme. Sí, ¿qué tal? Am, en el evento, yo pienso que todo fue muy bien claro. Es mucho importante estos eventos también, estos eventos anuales, porque damos mucho a conocer mucho los otros contextos de otros países. Por ejemplo, yo hablé de Portugal, donde soy, y también es importante, por ejemplo, saber los derechos en los países de América Latina, porque hay muchas cosas diferentes de países de países para otros países. Ajá, Y claro. sin duda que las ponencias fueron muy buenas y están todos de Ujú. parabéns. Congratulations. Así dice. Bueno, bueno, espero que, bueno, mañana tenemos un programa. Para mañana quiero recordarles un ratito porque y recuerden que ya viene el aniversario de la Central Gerontológica Internacional, y realmente vamos a tener una jornada pero tremenda, va a durar 3 días, 3 días va a durar, o sea, va a ser entre el miércoles 6 y el viernes 8, o sea, van a ser 3 días de presentación. Sí, pero mañana tenemos una entrevista con una psicogerontóloga mexicana en el programa. Que se demora esto un poquito. Ah, ya, acá está. Ajá. Un poquito esto que es. Entonces, en esos 3 días vamos a estar con los representantes de todas las unidades de la central. O sea, todos de ellos. Entre ellas va a estar la licenciada Norma Alonso, que va a representar a la red internacional número 1. Esa fue la primera integrante de la red internacional. Así que por eso le hemos querido dar esta iniciativa de que ella participe pues como representante de la red número 1, y también van a estar los representantes de la unidad social. Entre ellos está Bernardo está nuevamente, está Juan Campaña en psicología, representa la unidad de psicología. Después tenemos en la unidad de salud el doctor Carlos Sandoval, va a representar el doctor Carlos Sandoval. Después en el Consejo Consultivo, la doctora Karina Rodríguez. Para el Consejo Directivo lo va a representar Elda Lavajos. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? Judith Ávila va a representar a Vanguardia Gerontológica. Y falta solamente, en el tema de derechos también va a estar Mercedes Viera. Ustedes la conocen también, la abogada Mercedes Viera. Y también en actividad física hemos hecho una invitación especial a Silvia Maranzano y a la doctora Gladys Renzi para que aborden ese tema, ¿no? Porque ahí no teníamos un especialista para el tema, así que le hemos hecho una invitación especial bueno, al día sí, ya saben que después, en el tercer día, viene mi conferencia anual en que voy a hacer un recuento de todas las cosas importantes que han ocurrido este año, sobre todo en el ámbito gerontológico, nuevas ideas, teorías, en fin. Y después de eso, al final, ya vamos a hablar de los proyectos de lo que hemos avanzado este año y lo que vamos a hacer el próximo año, reconocimientos y finalmente el brindis, de todas maneras, el brindis final. Así que, ya saben, son los 3 días importantes, y también los espero también mañana en el programa gerontológico. Bueno, ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias a todos porque realmente un equipazo de la unidad social. No hay nada que ver. Excelente presentación. Gracias.